un gusto presentar a Paola Saavedra, de Campinas, que nos va a hablar de cuestiones de T-dualidad en geogeometría. Bueno, para comenzar con preguntas de T-dualidad, pues voy a comenzar con teoría de qué es T-dualidad y un poco ahí va fluyendo la cosa de T-dualidad y de Y2 estructuras. Entonces, voy a comenzar con T-dualidad. Bueno. T-dualidad infinitesimal. Realmente hay un concepto más general de T-dualidad en variedades, pero yo voy a comenzar con T-dualidad en álgebras de Lie. Entonces, para eso, voy a comenzar definiendo qué es una extensión central. Entonces, normalmente en T-dualidad lo importante es tomar un álgebra de Lie y que el álgebra de Lie tenga un ideal abeliano. Entonces, en este caso, A, un álgebra de Lie abeliana, tengo N con un álgebra de Lie también, cualquiera, un álgebra de Lie, y supongo que existe un Y tal que esta secuencia A, Y, N, 0, Q, y aquí Q, y aquí I, esa secuencia es exacta. Entonces supongamos que existe un Y, un álgebra de Lie con su corchete, aquí pongámosle, sí, álgebra de Lie de corchete de Y. Entonces supongamos que existe un álgebra de Lie tal que esa secuencia que está ahí es exacta. Entonces decimos que Y es una extensión central de N, una extensión central de N por A, si satisface que el corchete de I del ideal abeliano A con respecto a cualquier elemento de Y, el corchete en Y, esto que está acá, es igual a 0. Entonces, una extensión central de un álgebra de Lie N por A es simplemente un álgebra de Lie Y que satisface eso y esta secuencia exacta. De ahí obtenemos propiedades como para trabajar en el álgebra de Lie, las cuales son como que es un homomorfismo sobreyectivo, él admite inversa a derecha, por lo tanto existe un beta que va a ir de N en Y, tal que compuesto beta es igual a la identidad en N, y además de eso, con ese beta puedo construir una dos-forma que va a ir de N cruz N en A, tal que la voy a definir como para cada dos elementos acá, los envío ábside XY igual a que a la y a la menos 1 del corchete de beta y a la menos 1 que caería en A del corchete de beta de X, beta de Y, esto menos beta del corchete del elemento XY.
Entonces ahí tengo una psi de n cruz n en A. Esa psi cumple una, sí, es una forma bilineal antisimétrica. Antisimétrica. Entonces antisimétrica porque de acuerdo a la psi como está ahí, entonces los corchetes ayudan a dar esa antisimetría en esa forma bilineal. ¿Por qué I a la menos 1? O sea, hay un solo elemento en la preimagen esa. Ah, por lo que dice inyectiva. Ah, claro. Sí es una forma bilineal antisimétrica y de ahí podemos definir una nueva álgebra de Lie que va a utilizar a esta psi para un corchete que voy a definir. Entonces, de aquí, si yo tengo una álgebra de Lie Y, voy a llamarla Y, una álgebra de Lie cualesquiera en este momento, Y igual a n, suma directa a un ideal abeliano de Y. Entonces aquí tengo que, puedo definir el corchete x, y, puedo definir y una álgebra de Lie teniendo n una álgebra de Lie ya dada. Con el corchete de n puedo definir esta y con una extensión central, perdón. Teniendo n y a y con una extensión central puedo definir un nuevo corchete en y, que es dado por, como en este caso y está dado como una suma directa de NA, tomo un elemento de y que puede ser x más z, x' más z' igual a x, x', el corchete en n, más psi de x, x'. Entonces, ahí estoy definiendo un nuevo corchete para esa y que está ahí. Todo esto para en el momento en que necesite t-dualidad poder encontrar un corchete de esa nueva álgebra que voy a encontrar. Eso que está ahí, si tengo dos extensiones centrales, tengo en efecto dos corchetes acá, pero esos corchetes van a ser isomorfos de alguna manera, dado que esta secuencia es exacta. Entonces, si tengo dos sí, aquí lo denotan así, sí y y, perdón, n, sí y n, sí línea, van a ser isomorfos. Ahora intenta elegir una línea. Ay, ¿por qué? Ay, perdón. Ay, perdón. Son isomorfos. N psi y N psi línea son isomorfos, sí, solamente sí. Existe una forma, una aplicación tal que satisface esto que está acá. Si línea para una aplicación es igual a d, pongámosle aquí eta. Tal que eta va de n en a. Entonces, voy a decir que estos dos subespacios son isomorfos si existe una eta tal que satisface esa relación que está ahí. Bueno, de esta extensión central hay varias propiedades. Por ejemplo, que esta n puede ser vista como y partido a, isomorfa y partido a, y que el ideal, y que I de A es isomorfo a A, y lo mismo pasa
¿con qué? Con beta de n. Entonces, beta de n, en ese caso, es isomorfo a y. Esas son las propiedades prácticamente que salen de esta secuencia exacta que se toma al principio. Un lema importante, bueno, cabe recalcar que todo esto que está acá es de un artículo del profesor Linograma, profesor de la UNICAM, con Viviana del Barco. Y un estudiante de linograma de doctorado que es Leonardo Soriani. Viviana del Barco, estudiante postdoctorado de la UNICAM. Y el artículo estudiante. El artículo se llama T-dualidad, T-duality on nil manifolds. Entonces, bueno, cabe recalcar eso. De ahí tenemos un lema que si Y es una álgebra de Lie, con A un ideal central, con A un ideal abeliano en Y, perdón, ideal abeliano en Y, álgebra de Lie, con A ideal abeliano en Y, entonces, y sea x1 hasta xn, una base de A, entonces Y es isomorfo a la extensión central de Y partido A, por la dos forma de x, y. Por la dos forma de x1 de xm. Teniendo en cuenta que esos que están ahí, cuando dice dos formas es porque es como una forma de notar esta psi que va a estar acá, que es dada por la sumatoria desde k igual 1 hasta m de menos de xk, x, y, xk. Bueno, pues de ahí obtengo una proposición que... Perdón, ¿quién sería el M? ¿Quién sería quién? M. Perdón, es n. El mismo. Ok. N, que es... Este que está acá es el dual de la base, ¿sí? Y el diferencial son dos formas ahí, solo que sí, son dos formas, la sumatoria de dos formas con base... Es que es por las dos formas, sí, esa es la dos formas. Sí. ¿Y A es central? A es un ideal abeliano en Y. Bueno, aquí sí. De x, y. Dada por eso que está ahí.
O sea, esta es una extensión central de G sobre A por A. No, no es por A. O sea que una extensión central, realmente una extensión central es de una álgebra de Lie, uno dice una extensión central de esta álgebra de Lie dada por un ideal abeliano A, es esta Y que satisface esta propiedad de ser secuencia exacta. Claro, ¿quién cumple el papel de A de este lado? A, en este caso. Pero allá A es un ideal central. No, aquí A es una álgebra de Lie abeliana simplemente. Pero ahí abajo dice así. Acá, esta idea es la imagen de la álgebra de Lie A en el corchete, este ideal. Sí. Y acá no. ¿O sí? Por eso A tiene que ser central, porque la imagen sí es A, ¿no? Sí tiene valores, ¿no? Sí tiene valores en... O sea, con ideal abeliano te referís a que todas las cosas corchete con A dan 0. Sí, Entonces sí es central. Ah, no, pues No, pero no es la idea. ideal abeliano central, entonces. sí. O ideal central, pero eso va. Ah, ok. Pero abeliano es nada más que A con A es 0, por eso. Ah, ok, Porque no. A con G es 0. Sí, Entonces, Sí, sí, A sí, es sí. ideal central, Ideal central. en particular el sí. No solo con A, sino también con elementos de Y. De ahí se obtiene una proposición, pues, que se preguntaría uno qué pasa si Y es una álgebra de Lie nilpotente o si Y es una álgebra de Lie soluble. Entonces, ahora, apunto de castellano. Y, una extensión central, si Y es una extensión central, extensión central, central de n por A, entonces voy a decir que Y es nilpotente o soluble sí, solamente sí, n es nilpotente, respectivamente soluble. Entonces de ahí, teniendo en cuenta eso, podría tener que si n es nilpotente, Y también va a ser nilpotente, o si n es soluble, Y también va a ser soluble. Entonces, ahora voy a ver qué sería el dual de una álgebra de Lie. Para eso, voy a tomar álgebras, dos álgebras, y pongámosle Y gorrito, B, tales que satisfacen que a cada una de ellas existe A, ideal abeliano central, de Y, A, contenido en Y A, contenido en Y, B, ideal central también abeliano de Y, aquí como lo que mole, no son el mismo, ¿no? A, B, tal que N, que visto como el cociente de Y partido A, va a ser isomorfo a Y de A, B. Entonces, voy a tomar solo dos álgebras, tales que va a existir ideales abelianos que me satisfacen que el cociente de ellas dos son isomorfas. De ahí, defino un subespacio en Y suma directa con Y, B, dado por la pareja de elementos que pertenecen a Y, suma directa YB, tales que G de X es igual
a que B, Y, B, esto que está acá, donde esa que va a ser prácticamente, entonces tengo elemento C contenido en Y, suma directa Y de B. De aquí, sí. De acá tengo la proyección en Y, la primera proyección, aquí llamémoslo P, y aquí tengo la proyección en YB, llamémoslo P, B. Y de acá tengo, como son álgebras que satisfacen que existen dos ideales abelianos, tales que el cociente es isomorfo, entonces podría tomar el mismo cociente y aquí que me lo proyecte en la proyección al el homomorfismo cociente que B y acá que. Entonces cuando estoy diciendo este C de parejas en elementos de Y suma directa Y de B que satisfacen esta condición, lo que estoy es tomando elementos de C que van al mismo punto aquí en N, ¿cierto? Entonces, eso que está ahí. Y en particular, si tomo un subespacio K, dado por los elementos 0,x,0, tales que pertenecen a Y suma directa Y de B, tales que X pertenecen a y K de B, los elementos 0,y que pertenecen a Y suma directa YB, tales que Y pertenece a A de B. Este que está acá va a ser un ideal también en C y además un ideal abeliano. Entonces tendría la propiedad de que C partido K de B es isomorfo a y que C partido K va a ser isomorfo a Y. Eso que está ahí. Entonces, de ahí, podría definir quién sería una dos-forma no degenerada en las fibras. Entonces, voy a decir que F, que pertenece a las dos formas en C, estrella, obviamente, una dos-forma, es llamada no degenerada en las fibras si F de X, Y, si para todo X que pertenece a K y existe un Y que pertenece a K de B, K sub K de B, tal que F de X, Y es diferente de 0. Entonces, una dos-forma va a ser no degenerada si satisface esa condición que está acá. Prácticamente es remitirme solo a ese K ideal abeliano en C y KB ideal abeliano en C, tal que para esos dos elementos esa dos-forma va a ser diferente de 0. Entonces, tenemos la siguiente definición. Voy a definir que es una tripla admisible, que es lo que me va a ayudar a la dualidad infinitesimal. Entonces, decimos que Y, álgebra de Lie,
A ideal abeliano central. Y H, una tres forma, H, una tres forma cerrada en Y, pongámosla así, lambda 3 de Y estrella cerrada. Esta tripla que está aquí va a ser una tripla admisible si H de X, Y va a ser igual a 0 para todo elemento de X y Y que pertenecen a A. Entonces prácticamente es tomar una tres forma y son aquellos que si tengo dos elementos en A me los van a anular. Ahora, como proposición inmediata de esa definición, tenemos que si Y es un álgebra de Lie, si A es un ideal abeliano central, donde la dimensión de A es igual a 1, entonces toda tres forma H que pertenece a lambda 3 de Y estrella, para toda tres forma tenemos que esta tripla es admisible. Entonces, ahora teniendo en cuenta la definición de tripla admisible, voy a decir que son dos triplas duales. Dos triplas Y, A, H y Y, B, A, H. Las dos triplas admisibles voy a decir que son duales si Y partido A es isomorfo a Y partido A. Y además, si existe una F y si existe una F, dos forma no degenerada de las fibras, entonces pongámoslo aquí F, que pertenece a lambda 2, C, no degenerada. Este C, tomándolo como el que está, el que definía ya. Entonces, no degenerada en las fibras tal que el Pulbecky de H menos el Pulbecky de la tres forma H, y aquí H dual es igual al diferencial de F. F una dos forma terminaría siendo una tres forma, el Pulbecky es toda tres formas, entonces tiene sentido eso que está ahí. Y de ahí el teorema pues más importante de ese artículo es el siguiente. Entonces, si yo tengo una tripla Y, A, H, una tripla admisible, entonces con A ideal central bueno, pues una tripla admisible, ¿no? A un ideal central, H una tres forma que cumple esas propiedades. Entonces, voy a definir estos elementos que están acá, psi de B, que como dije anteriormente me van a ayudar a encontrar un corchete en una álgebra que voy a generar. Entonces, psi de B de N, suma directa, N en A, dada por, en este caso, esto es un teorema. Entonces, en este caso, voy a definir A
de B como R, M, donde M es la dimensión de A. Entonces A, el dual de A, por decirlo así, va a ser RM, entonces de aquí defino estas dos formas y voy a definir además Y dual como Y cociente A, y aquí el autor le nota como sí debe, porque va a ser el corchete dado por esta dos formas que yo tome. Y H de B igual a la sumatoria en M de ZK wage de XK más un delta, donde Z sub 1 hasta Z sub M es una base de A, de A acá. Entonces cambiamos la acá, pongámosle ZN. Y acá iría desde acá N. Entonces, base de A y aquí está. Y delta, una componente básica. Esa delta prácticamente depende de componente básica. Aquí, perdón, esto no tiene sentido, de XK. XK es la base M de A, una base de A. Esa delta depende de términos como A es un ideal abeliano de Y, completamos la base para que de esta X1 hasta XM, entonces terminarían teniendo términos Y1 hasta YK, donde esta que está acá más Y1 hasta YK es una base de Y, entonces este delta que está acá son simplemente tres formas de esa base Y1 hasta YK, entonces ese delta que está ahí. Y este teorema que está acá, hasta aquí no he dicho nada, solo he definido algunas cosas. Me dice que cada vez que tome una triple admisible voy a tener Y, B, AB y H. Voy a hacer esto que está acá, va a ser una triple admisible. Y con respecto a esta que está acá, ellas dos son duales. Entonces cada vez que tenga una tripla voy a tener su dual. Ahora, ¿esto para qué va encaminado? Pues yo pensaba hacer anafino, o bueno, para una estructura cofechada yo puedo tener Y igual como H, suma directa un elemento pongámosle generado por un elemento X. ¿Dónde está H? Y partido este elemento con respecto a H admite una DCU3 estructura, entonces de ahí yo puedo tener una Y estructura cofechada que cumple una propiedad de esta H, una Y partido X, una DCU3 estructura, y este X un elemento generado por 1. Entonces en ese caso tendría que cualquier tres forma que yo tome aquí va a ser una triple admisible para ese Y me gustaría ver qué pasaría con su dual. Solo que al momento de hacer el dual hay otro artículo que es el de también Viviana del Barco con linograma, que lo utilizan, toda esta parte que está acá la utilizan para para Y2 estructuras
generalizadas, que esto que está acá se remite simplemente a, tengo un espacio, pongámoslo acá B, suma directa B estrella de dimensión 7, entonces esto que está acá admite un fibrado spin 7,7 suma directa R estrella. Entonces yo digo que una geoestructura es generalizada si existe, solo para no decir, tres formas cerradas, geoestructura generalizada. Ok, una reducción de este que está acá, si admite una reducción, a Y2 cruz Y2. Solo que cada vez que tome una geoestructura en un espacio cualesquiera que cumpla todas esas propiedades con una tripla admisible, la geoestructura en el espacio dual no necesariamente, o sea, hacer el Poulbecky ella no va a ser ni siquiera una geoestructura. Entonces estaba mirando si podía encontrar algunas propiedades o no, pero ¿Puedes repetir eso último que dijiste? es que pienso yo, ¿no? Que cada vez que tome una geoestructura, Linograma y Viviana del Barco recalcan eso tiene un ejemplo ahí, que si uno toma una geoestructura, como yo tengo acá C, acá tengo Y dual y acá tengo N. Entonces, si tomo aquí una geoestructura, al momento de hacer el Poulbecky de esa geoestructura, en este dual, por medio de esas propiedades que están acá, ella no necesariamente va a ser una geoestructura, solo va a ser una forma en el espacio dual. Y si tomo esa geoestructura en sin necesidad de saber el Poulbecky, y tomo aquí esta porque me admite una geoestructura también este espacio, ella no necesariamente va a ser cerrada porque aquí el corchete va a depender de esta H, de esta psi que yo tome, y también va a depender de esta H que está aquí. Entonces, pues mi pregunta serían, bueno, si no tomo ahí, podría tomar una geoestructura generalizada y ver qué pasa con esa geoestructura generalizada, ya que yo ya tengo más propiedades de cada uno por aparte de la geoestructura. Ahora, leyendo, hay un artículo de Wait, que generalized Y2 manifold por Frederick White, donde él explica cómo sería una geoestructura generalizada y, bueno, algo que yo tengo que aprender más adelante, y es una relación que hay con esto que está acá con respecto al espacio de Clifford. Entonces, y de ahí obtengo algo que son unos espinores, ρ y ρ tal, uno de orden par y uno de orden impar, solo que en el álgebra dual esos espinores prácticamente ay, se me olvidó la palabra. O sea, si aquí son espinores en el álgebra del Lie de Y suma directa Y estrella, esos espinores, el dual de ellos van a ser también espinores en
en el álgebra dual. Entonces, Frederick White, en ese artículo diría quién es utiliza este teorema, que me parece pues súper importante, me pareció bonito, que si tengo una Y2 estructura que es débilmente integrable. ¿Esto qué significa que sea débilmente integrable? Que dh de ρ es igual a lambda de ρ. Esa dh es una derivación torcida, así le dice. Mira, si tienes una G2 estructura, ¿dónde? Dime. Una Y estructura, no, en Y, es débilmente, una Y estructura en Y, en un álgebra de Lie. En una tripla admisible. No, porque las Y-estructuras generalizadas, como tal, esta H que está acá no necesariamente cumple las mismas condiciones, o sea, solo necesita ser cerrada. Una tres formas cerrada. Entonces, en una álgebra de dimensión 7, unida de una H cerrada. Exacto, de una H cerrada, y este ρ, como los espinores dados por ese fibrado de spin 7,7 suma directa R estrella, entonces se dice que es débilmente integrable. Voy a decir quién es este DH de ρ, solo como para que entiendan. SDH de cualquier forma, porque esos espinores normalmente, en el álgebra de Clifford hay un isomorfismo entre el álgebra de Clifford del espacio y un lambda k del espacio como tal, lambda estrella. Entonces aquí si tomo Y, D de H puntico, esto va a ser igual a la derivación que yo tengo ya en mi espacio, la normalita, H puntico. Esto que está acá es DH. Entonces, bueno, pues si tengo eso que está ahí, ese teorema que está ahí, pues me pareció súper bonito en ese sentido. ¿Por qué? Porque me dice que si tengo una Y2 estructura que es débilmente integrable con respecto a una tres forma que es cerrada, entonces existen conexiones. El autor lo llama más menos, preservando Perdón, entonces DH es D más el OH con A. DH es de un tensor, de una forma, y aquí es más, H, wedge de esa forma. Esto que está acá normalmente se le conoce como derivación torcida. Entonces, simplemente hacer la derivación torcida de este espinor igual a lambda de ρ. A eso se le dice que sea débilmente integrable. Entonces, tengo una Y estructura, en este caso generalizada, débilmente integrable en Y. Espérate, es una G2 estructura generalizada. Sí, generalizada. Entonces está en V más V dual. Ajá. Vale. Entonces, lo bonito de este es que tengo una Y estructura generalizada, pero Yo creo que entender qué quiere decir, pero la conexión, este par de conexiones que hay son conexiones spin fibradas en 7,7. ¿Son conexiones en qué fibrado? en el fibrado spin, sí, en ese fibrado. Son conexiones spin.
No, mentiras, solo en el espacio en Y, o sea, en el espacio como tal. ¿Por qué? Porque esta que está acá, estas conexiones van a preservar mi Y2 estructura en el espacio. O sea, son aquellas conexiones que van a preservar una Y2, perdón, una no. Van a preservar phi más menos Y2 estructuras. Entonces, ¿por qué me pareció bonito? Porque normalmente en lo que estuve leyendo, esa Y2 estructura depende mucho de H y se vuelve un caos, y además los espinores dependen de un B, que es un B campo, y dependen también de un ángulo, y también van a depender de mi 3 forma. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo una Y2 estructura generalizada débilmente integrable, entonces ya existen 2 conexiones tales que me voy a remitir solo a ver la Y2 estructura, preservando 2 Y2 estructura. Entonces ya no me va a preocupar tanto por la Y2 estructura generalizada, sino por estas 2 que obtengo acá con sus respectivas torsiones y que satisfacen, bueno, aquí phi más igual, solo que aquí la notación 2 séptimos, este lambda es, bueno, pongámosle tau 0, que es el tau 0, pero el tau 0 de mi primera conexión con respecto a mi, o sea, de la phi más. Entonces yo pongo aquí. Las menos son conexiones ¿dónde? ¿Una es una conexión en grupo y la otra en otro lado? No, las 2 conexiones, porque yo estoy trabajando es en B, suma directa B estrella, ¿sí? Pero pues prácticamente es el mismo espacio, ¿sí? Sí. Entonces esas 2 estructuras, estas conexiones están en B. Simplemente en un espacio, o sea, son 2 conexiones, solo que, G, solo que esas 2 conexiones me van a dar 2 formas, entonces esta Y2 estructura generalizada prácticamente me está dando 2 estructuras en el espacio, en el espacio que yo estoy teniendo. Bueno, y esto que está acá, de phi igual a tau 0, de phi más 3 medios, de, esta phi es tau, es que el autor tiene muchas notaciones para muchas cosas, pero él especifica más, menos, creo que es tau 2, el que está ahí, tau 0, tau 1, T27, aquí menos, y de estrella de phi más es igual a tau 1, 2 veces tau 1, Weiss, estrella de phi más. Y de phi menos igual a menos 2 séptimos lambda estrella de phi menos más 3 medios de phi Weiss phi menos más estrella de tau 27. Esto, aquí faltaron. Y de estrella de phi es igual a 2 veces de phi Weiss estrella de phi menos. Eso, dime. De phi es la tau 1, entonces phi es un campo escalar. Sí, exacto, phi es un campo escalar. Cuando nos forma una torsión, tau 0, tau 1, tau 2, tau 3. ¿Es eso? Sí. Entonces tau 27 es la tau 3 y no hay tau 2. Y no hay tau 2. Es verdad, no hay tau 2. Ajá. Vale. Bueno, esto porque este espinor puede ser del tipo par o de tipo impar, dependiendo de donde uno lo tome. Entonces, pues bueno, yo pensando en eso dije, bueno, ¿qué pasaría si con toda la teoría que ya se tiene de Y2 estructuras, se utilizaran Y2 estructuras generalizadas? Y en este artículo que está aquí de Y2 Generalized, Y2 Manifold, de Frederick White, él da quién sería el Ricci de todo eso que está ahí y quién sería la curvatura escalar de todo eso que está ahí para cada caso. Entonces, pues sería bonito mirarlo, que es otra forma de ver una Y2 estructura, pero generalizada. Y tal vez ahí, al finalizar, el autor ya comienza a mirar quién sería la dualidad, porque yo ya puedo trabajar ahí en ese espacio, pues la dualidad.
dado que si tengo un spinor en el dual, él como que también tiene las mismas propiedades, lo puedo llevar y ver qué pasa, ¿no? Pero es algo que todavía estoy entendiendo. Dime. ¿Ese lambda? ¿Cuál? Ah, ese lambda es el tau 0, solo que es un solo que es como así algo que tocaría ver porque son muchos factores. Hay un artículo bonito de flujos de Ricci, pero de estructuras aquí está, de estructuras generalizadas, solo que sobre superficies Kähler generalizadas, no degeneradas. Entonces, así, yo estaba mirando qué hay respecto a flujos en estructuras generalizadas y realmente solo hay como 3 artículos, no hay nada. Entonces, podría verse y utilizar tal vez las propiedades que ya se sabe de Y2 como para comenzar a mirar qué podría pasar. Pero todavía no sé, o sea, es una cosa así, para mí, como por lo que depende de muchos factores. Uno sabe que en la Y se estructura para la torsión, dependiendo del caso que uno lo tome. En mi caso, yo estoy tomando Y estructuras cofechadas. En las Y estructuras cofechadas sobrevive el tau 3 y tau 0. Entonces, al no tener eso, pues ayuda un poco, ¿no? Pero en este caso yo no sé si va a pasar, o sea, si tengo una Y estructura fechada o cofechada, yo no sé si va a pasar lo mismo o qué va a pasar con ese tipo de casos. Entonces sería algo como que no sé qué tiempo vaya a tomar o qué esto, pero podría mirarse como de comienzo la torsión tal vez solo en un tipo de clase, así como comienzan muchos autores en Y2. Entonces es eso, más o menos lo que pues tenía pensado y lo que quería decir. Y ya. Esos son los artículos que me parece, si están interesados pues en leer algo de Y2 variedades generalizadas. Normalmente de todos hay como 3 artículos. Ana Fino también tiene un artículo bonito de Y2 estructuras generalizadas para una álgebra de línea específico, y Ana Fino y Tomasini que dan un primer ejemplo de Y estructuras generalizadas fuertemente integrables, o sea que este dH de ρ es igual a 0, igual a un dH de ρ 8. Entonces, para un H no nulo, porque la parte más fácil es tomar un H igual a 0, o sea una transforma nula, y ver qué pasa, pero no, ella tiene un ejemplo para un H no nulo y ahí comienza a hacer las cuentas de una Y estructura generalizada en una álgebra de Lie. Entonces es eso. Y ya. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, o sea, yo creo que hemos empezado a pensar en esta dirección con la idea de trabajar también, escribir algún tipo de flujo geométrico con esas estructuras generalizadas. O entonces de utilizar la dualidad para intentar buscar solitones en el dual. O sea, esa sería una idea. Entonces, la primera cuestión, entonces se nota que hay una noción de integrabilidad de G2 de estructura generalizada más linda, como decís vosotros. Entonces tiene que haber un flujo asociado a eso que reduce o sea, el phi va a ser mismo y asociado a eso. Entonces, por un lado, sería la idea de intentar escribir fenómenos de flujo geométrico que empiece con una G2 estructura generalizada cualquiera y le optimice en alguna dirección buena. Eso sería una posibilidad. La otra es que, bueno, hay una construcción de dualización, o sea, cuando uno te da una álgebra de Lie, se puede construir su dual. Entonces, una pregunta sería mirar, por ejemplo, los solitones del flujo laplaciano en una
¿Y qué es lo que pasa con lo que sería el flujo laplaciano dual en el álgebra dual? Porque se pueden dualizar no solamente los espacios, sino que también las formas diferenciales. Entonces, una pregunta sería: ¿qué pasa? No parece ser una pregunta muy productiva hasta ahora, porque hemos mirado preliminarmente, pero si uno tiene un álgebra de estructura, una trisforma en un álgebra, ¿qué es lo que pasa con su dual? Si uno tiene o sea, sería posible, por ejemplo, escribir condiciones para buscar solitones, no solamente en el álgebra, pero condiciones para que aparezcan solitones en el álgebra igual. Entonces debería haber alguna especie de espejo de correspondencia entre objetos de estructuras en una y en la otra. Y la idea de la estructura generalizada es que quizás ese es el puente entre lo que pasa en una y en la otra. Porque cuando hay una estructura generalizada suficientemente integral en algún sentido, ella produce ejes de estructuras en cada una de las dos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un flujo que reduzca la torsión generalizada? Eso corresponde, por ejemplo, a algo que reduce las torsiones de las dos estructuras en cada lado. O sea, las cuestiones más elementales no están ni siquiera formuladas para eso. Entonces, la idea sería pensarlo con un poco más de experiencia, cuáles serían las cuestiones elementales para preguntar en un contexto que te produce dos estructuras en dos espacios a la vez. ¿Qué es lo que puede pasar en un espacio y en otro y las relaciones entre los dos? No, y en este artículo de Wade, de Frederick, aparece, o sea, tipo así, todo una métrica dual. Entonces, una métrica dual va a depender de un B campo, y es como, ¿en qué momento puedo reducir ON, N en ON cruz ON? Y de ahí, al tener una métrica, pues uno tiene un operador de Hodge, solo que él lo nombra como operador de Hodge dual, generalizado, o operador cajas, que ha sido box operator. Y con ese operador, entonces, define pues muchas propiedades de variedades riemannianas con respecto a ese operador de Hodge generalizado. Pero pues es algo que hasta ahora estoy tomando porque tiene mucha cosa implícita que necesito estudiar más. ¿Alguna otra pregunta o comentario?